técnica. Entonces, el sector de alimentación realmente es un sector con unos requerimientos muy altos. A partir de esos requerimientos, pues la experiencia nuestra la hemos ido pudiendo extrapolar a otros sectores, como puede ser el químico, el cosmético o el farmacéutico. La presentación se llama Ecodiseño y sostenibilidad en packaging, una oportunidad en el Real Decreto de envases y residuos de envase. Entonces vamos a hablar un poco de lo que va a ser ecodiseño y un poco lo que va a ser el Real Decreto, que en teoría se tiene que aprobar a final de este año o como muy tarde será a principios del año que viene. Pero antes que nada vamos a pensar un poco qué es lo que pasa cuando un residuo nosotros lo tiramos, ¿vale? Entonces vamos a ir al caso más sencillo. Nosotros somos un consumidor y compramos una botella de lejía o de cualquier tipo de producto, ¿vale? Entonces nosotros como consumidor, una vez que ya hemos hecho uso de esa lejía, tenemos dos posibilidades. Una, lo tiramos al contenedor gris con toda la basura. Dos, lo tiramos al contenedor de plástico, al contenedor amarillo. Si lo tiramos al contenedor gris, luego va a ir a una planta de separación y digamos que las posibilidades que tiene eso de recuperación son bajas, son pequeñas porque eso está mezclado con productos, se hace una separación manual, pero realmente la separación que se hace es pequeña. Si lo tiramos al contenedor gris, pues podemos tener... Hemos tirado, acordaros, lo que sería nuestra botella, que va con una etiqueta y que va con un tapón. El primer paso es, bueno, se recoge y se lleva a una planta de separación. Y lo primero que hay es un trommel, que es, bueno, es como un tubo gigante que tiene unos agujeros muy grandes y a partir de ahí se van a colar los impropios. Los agujeros que hay más o menos, para que os hagáis una idea, son aproximadamente de 8 centímetros. Quiere decir, este es un teléfono, el largo aproximadamente son 8 centímetros. Si yo me tirara este teléfono, digamos, en la basura, se perdería y sería considerado como impropio. De tal forma que, imaginaros, un tapón, cualquier cosa de estas, la mayoría de todos estos tapones son considerados como impropios porque son muy pequeños. El tamaño es muy pequeño y entonces lo perderíamos, ¿vale? Eso es porque el próximo Real Decreto en lo que serían los envases de bebidas, principalmente bebida de agua, los tapones van a ir cogidos a lo que va a ser la botella, para que no se puedan perder, ¿vale? Y lo podamos recuperar. Eso es una acción de ecodiseño, ¿vale? Porque ya estamos pensando, cuando tenemos que reciclar, un poco cómo tenemos que diseñar nuestro envase, ¿vale? El siguiente paso, pensemos que hemos pasado ese cribe. A partir de ahí va a haber una separación por materiales. En estos momentos lo que se está separando principalmente es el FIL, que es el polietileno de baja densidad, las botellas de PET, que sabéis que se están reciclando bastante, y bueno, tenemos también botellas de lo que serían de envases, por ejemplo, de polietileno de alta densidad, que sería nuestra botella de lejía, ¿vale? Pero luego vamos a hacer una clasificación por colores, porque el color es importante, tener en cuenta que luego todo eso lo vamos a fundir. Si nuestro envase pues, tiene una serie de colores, pues al final va a ser más difícil conseguir un producto finalista, un producto pues, que le demos un color. El mejor color es el blanco, ¿sabéis? Un poco a la hora de diseñar. Y entonces, con toda esa serie de cosas, al final tenemos un precio. Todo eso se va a meter en unas balas y hay un precio. Y entonces hay unos señores que son los recicladores que van a comprar. Entonces van a comprar aquello que les es rentable. Lo que no les es rentable, realmente, al final estamos hablando de una empresa y no lo van a comprar. Entonces, si nosotros facilitamos a través del ecodiseño el que esos envases tengan unas características que los hagan atractivos a lo que van a ser los recicladores, pues va a haber éxito y el porcentaje de reciclado va a aumentar. Hablamos de diseño y seguro que conocemos lo que sería. Diseñamos, ponemos color, ponemos formas y demás. Aquí es un aspecto un poco más allá, es pensar desde el principio qué es lo que va a pasar al final. Eso es un poco el ecodiseño. Es una definición así un poco rápida, pero simplemente para que os hagáis una idea. Entonces, tenemos que tener en cuenta ya desde el momento uno los tapones, por ejemplo. ¿Qué tamaño va a tener el tapón? E incluso si se va a perder o no. Si hay distintos materiales. A veces tenemos materiales aquí que puede ser, pues puede haber un muelle que puede ser de hierro o de aluminio. Eso simplemente con que lo penséis, eso es difícilmente reciclable, porque a ver cómo eso lo vas a separar manualmente. El color, lo que hemos estado diciendo antes, hombre, si fuera en color blanco la verdad es que mucho mejor porque luego le puedo poner el colorante, pero es que incluso hay un aditivo que se llama el negro de humo, que es el que da el color negro, que es difícilmente identificable. O sea, cuando están las plantas de separación se hace una identificación por materiales,
¿vale? Y entonces ahí se hace un IR, digamos, es la huella que tiene cada uno de los distintos materiales. Entonces hay ciertos aditivos que perjudican digamos, esa identificación de ese material. Y eso lo debemos de saber un poco para facilitar lo que va a ser el posterior reciclado. Hombre, lo ideal sería que pudiéramos vaciar todo lo que sería el producto, ¿vale? Porque sí facilitáramos. Y además incluso se puede estar dando ya tratamientos internos a lo que pueden ser los envases para facilitar el uso, lo que sería que podamos exprimir hasta la última cantidad de producto. Eso también es bastante interesante. Podemos intentar utilizar reciclado. En el sector químico, bueno, la verdad es que está bien porque no hay ningún tipo de restricción a la utilización de reciclado. En el sector de alimentación es más complicado. Sabéis que a veces el reciclado puede dar problemas, no problemas, sino que las propiedades del material son quizás un poco distintas, pero a veces pueden colocar reciclado en la capa intermedia o bueno, se puede ver un poco hasta dónde llegar. Las etiquetas. Podemos encontrar etiquetas que son desde papel a etiquetas que son una especie de sliver, que es de plástico, que luego, imaginar eso, a ver cómo lo vamos a separar. Una etiqueta que igual es una poliamida o es un poliéster, de un cuerpo que igual es un polietileno de alta densidad. Pues quizás es más sencillo poner una etiqueta que incluso sea fácilmente quitable o eliminable. Por ejemplo, Nescafé sacó unas etiquetas que si tenéis un producto, un envase de Nescafé y lo arrancáis, podéis arrancar la etiqueta fácilmente y os la quedáis en la mano. Eso está hecho, es una herramienta de ecodiseño. Si cogéis posiblemente cualquier otro tipo de etiqueta y la arrancáis de una botella de vidrio, imaginamos una botella de vino o lo que sea, posiblemente os quedéis con la etiqueta en la mano. ¿Vale? Eso es una acción de ecodiseño que, digamos, en un momento dado, la gente de Nescafé puso en marcha. La forma. No todas las formas hacen que la cantidad de material que utilicemos sea la misma. Hay formas que consumen más cantidad de material y hay formas que consumen menos cantidad de material. El primer principio a la hora de diseñar o de ecodiseñar es intentar la prevención, o sea, intentar utilizar la menor cantidad de material posible. Por lo tanto, la forma también influye. Muchos software de diseño, cuando tú haces la forma y ya le pones el material, te calcula la densidad y él automáticamente ya te calcula el peso. Y podéis ir jugando un poco con lo que van a ser las distintas formas. ¿Es posible la reutilización? Esto es un concepto que está entrando bastante en los supermercados, en la distribución y demás. La posibilidad de reutilizar los envases o reutilizar parte de ellos. El peso, lo que hemos estado comentando. Y luego lo vamos a ver la importancia del peso, porque a partir de ahora vamos a tener que pagar el peso como material que nosotros estamos consumiendo, sino también como un impuesto al plástico que va a haber al material virgen. Por lo tanto, el peso es un factor muy importante. ¿Vale? Entonces, con todo esto vamos a trabajar la parte, digamos, ecológica, que va a ser la parte de ecodiseño, pero no debemos de perder también la parte económica, cuánto nos cuesta a nosotros esos cambios en material, y luego la parte social. Nosotros la parte social la interpretamos un poco como va a ser la conservación que va a tener el producto. O sea, los materiales que estamos utilizando son los adecuados para el producto que contenemos. Entonces, la unión de esos tres puntos que tenemos que balancear va a ser al final el envase que tenemos que desarrollar. ¿Vale? Simplemente un dato, lo que estaba comentando, a final de este año entra lo que sería el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, aparece ya lo que sería el ecodiseño y si cogéis el borrador, la palabra ecodiseño aparece 17 veces. O sea que le están dando bastante importancia al ecodiseño. Ahí tenéis lo que sería la definición de lo que sería ecodiseño. A mí la parte que más me gusta es lo que he puesto en rojo, lo que sería la reducción en peso, porque creo que es la fundamental. Lo fundamental es prevenir. O sea, si es posible poner un envase que tenga menor cantidad de peso en el mercado, eso sería, digamos, el punto número 1. ¿Vale? Porque sabemos, al final, que este es uno de los objetivos que vamos a tener entre todos, que en el 2025 el 65% de los envases han de ser reciclados. Por lo tanto, aquí el ecodiseño, como se estaba comentando anteriormente, es una herramienta que tenemos que utilizar sí o sí, porque las capacidades de reciclado que hay en España son las capacidades que hay. Es lo que os estaba comentando antes. Los recicladores al final son empresas y al final le tenemos que dar un producto que tenga un valor. Entonces, o se lo damos a ese producto que tenga valor o ese producto no se va a reciclar. Eso es la realidad.
Y luego también lo que sería la ley 2011, lo que nos está diciendo es que se va a poner un impuesto al plástico. Este impuesto va a ser de 0,45 euros, ¿vale?, el kilo de material virgen que nosotros incorporemos. Para que os hagáis una idea, ¿vale?, un kilo de polietileno vale aproximadamente 1,2, 1,3 euros el kilo. Ahora posiblemente estará un poco más caro por el tema de las subidas que ha habido, ¿vale? Entonces, si yo le estoy metiendo a eso un impuesto de 0,45, prácticamente estoy haciendo un tercio más, o sea, lo estoy incrementando un 33%. Un 33% es muchísimo para lo que son productos que el valor añadido que tiene el envase, en este caso el envase para lejía, por ejemplo, es bajo. Entonces, de alguna forma, por eso os digo que el primer paso que tenemos que trabajar es la reducción en peso. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Vale? Entonces, el primer paso es ver dónde estamos. O sea, yo cuando tengo un problema, yo voy al médico y lo primero que me hace el médico es un chequeo completo. Yo tengo un problema con el coche, ¿vale?, me lo enchufan en una maquinita y me hacen un chequeo completo. Luego, a partir de ahí, hacemos medidas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es saber dónde estamos. La semana pasada, el viernes, estaba en una empresa, pero además de estas empresas que son grandes, que conoces por televisión y todo eso, y tú le preguntabas: ¿cuántos envases gastáis? ¿Cuántos kilos de plástico? ¿Cuántos kilos de cartón? ¿Cuántos palés? Y no lo saben. La gente sabe cuánto producto vende, a cuánto lo vende, pero no sabe cuántos son los consumos que utiliza. Y de materiales, no tiene ni idea, digo, pero vamos a intentar hacerlo como monomaterial o multicapa. Y a partir de ahí estuvimos toda una mañana y tenemos deberes para 2 semanas. ¿Vale? Entonces, el primer paso sería saber dónde estamos. O sea, yo puedo intentar chequear toda la cantidad de envases que yo pongo en el mercado. Podemos utilizar para aquellas empresas que estén adheridas a Ecomballajes el tema del punto verde, y para aquellas que no, como va a haber un sistema integrado de gestión también, pues hay que empezar a ponerse y a chequear ya todos los envases que ponemos en el mercado, número de envases y cantidad de envases que ponemos en el mercado. Y así podemos sacar, por ejemplo, la cantidad de plástico, papel, metal, madera y corcho. Incluso luego podemos saber de cada uno de esos cuáles son las referencias que más utilizamos. Sabéis lo del 20-80, o sea que al final el 20% de las referencias que nosotros ponemos en el mercado, pues es el 80%, por ejemplo, en este caso sería del peso de vamos a llamar contaminación, de residuos que ponemos, ¿vale? Tenemos que saber también lo que sería hacia Horeca, hacia que va consumidor final o que va industrial, porque, digamos, las reglamentaciones o las implicaciones que vamos a tener son distintas. Y luego también podemos intentar decir qué es reciclable y qué no es reciclable. Esto es complicado. Decir que una cosa es reciclable o no es reciclable es complicado. Aquí ya, este año han puesto ya lo que sería una primera aproximación y se define lo que es reciclabilidad. ¿Vale? Lo tenéis en el Real Decreto, no la voy a leer, pero que sepáis que reciclabilidad no es solo que yo el material lo pueda coger y lo pueda meter en una extrusora o donde sea y a partir de ahí lo junte con otros materiales, sino primero, tiene que haber un sistema de recogida, que es lo que hemos estado comentando. En ese sistema de recogida tengo que poder separar mi envase con mis características, mi material. Luego, técnicamente lo tengo que poder, digamos, meter en un flujo con otra serie de materiales. Y además de que lo tengo que meter, no tiene que ser una cosa teórica que ha hecho una universidad, un centro tecnológico, que ha hecho ENIA o cualquiera, sino que eso tiene que estar implementado en el mercado. Y estamos hablando que incluso haya una implementación superior al 50%. Y luego al final, que yo creo que también es lo más importante, tiene que tener un valor. Porque si no tiene un valor, el reciclador, que es una empresa privada, no lo va a querer. Por eso es difícil en estos momentos que haya muchos envases que son reciclables. Por ejemplo, en el sector de alimentación, el PET es un envase que es totalmente reciclable, pero la mayoría de los envases que nosotros gastamos, pues, un envase de patatas fritas o un sobre, que son multicapas, la verdad es que son difícilmente reciclables. Entonces ya podemos hacer una diferenciación entre reciclable o lo que sería no reciclable. Y eso es interesante porque eso nos va a ayudar a saber si vamos a empezar a llegar al 65% de lo que serían de los envases reciclados que tenemos que tener en el 2025. Acciones. Una vez que ya hemos definido lo que van a ser, ya tenemos una visión de cómo estamos a nivel de reciclabilidad.